¿Qué tal, amigas y amigos? Se acercan las fechas en las que los mexicanos especialmente celebramos las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y precisamente con referencia a esto, hay algunas personas que me dicen, Padre, ¿podría darnos algunos datos sobre Juan Diego? Y claro, con mucho gusto he escrito lo siguiente. Miren, a Juan Diego en primer lugar se le festeja el 9 de diciembre. ¿Por qué? Padre, ¿ese día nació Juan Diego? No. ¿Ese día murió Juan Diego? Tampoco. Ay, padre, es que sabemos que generalmente se festeja a los santos el día que murieron porque entran a la presencia de Dios. En este caso no. En este caso se eligió el 9 de diciembre porque fue el primer día de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. ¿Cuándo nació Juan Diego? En 1474. ¿En dónde? En Cuautitlán. ¿Dónde se encuentra esto? A 20 kilómetros al norte de la antigua Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. Concretamente, para quien viene del norte, hacia la entrada, cuando vienen de Querétaro, hacia la entrada de la Ciudad de México, ahí se encuentra precisamente Cuautitlán. ¿Qué nombre tenía antes de que se llamara Juan Diego? Se llamaba Cuautlatoatzin, que significa en náhuatl el que habla como águila o bien águila que habla. Cuando tenía 50 años, ya bastante mayor de edad, se convirtió a la fe cristiana y fue bautizado junto con su esposa. Él recibió el nombre de Juan Diego, un nombre cristiano, y su esposa recibió el nombre de María Lucía. Con esto sabemos que él era casado, había sido casado. 4 años después, sin embargo, de su bautismo, enviudó y por esta razón, al haberse quedado solo, se fue a Tulpetlac, una población ya distinta a Cuautitlán. ¿Por qué? Porque ahí vivía su tío Juan Bernardino, que vivía solo. Este sitio, Tulpetlac, está a 14 kilómetros de Tlatelolco, donde se levantaba el convento de los franciscanos. Hay que recordar que Tenochtitlan era la gran ciudad dentro de una laguna y junto, también un tanto cerca, había otro pequeño islote llamado Tlatelolco, donde por cierto se tenía un tianguis maravilloso con todos los productos que se pudieran imaginar. Precisamente como Tenochtitlan, la gran ciudad, con tanto problema, con tantas destrucciones por la conquista, implicaba problemas para hacer un convento, los franciscanos decidieron construir precisamente un convento ahí en Tlatelolco dedicado a Santiago, al apóstol Santiago. Todos los sábados y domingos, antes del alba, Juan Diego caminaba hasta el convento de Tlatelolco para recibir la instrucción religiosa los sábados y para el domingo participar de la Santa Misa. Juan Diego no llegaba hasta Tenochtitlan para la misa, ni tampoco hasta Tenochtitlan, lo que conocemos como la Ciudad de México, para el catecismo y la misa, sino que participaba en Tlatelolco. ¿Por qué se levantaba tan temprano? Pues porque tenía que llegar caminando y porque la misa era muy temprano. Antiguamente no había ni siquiera misas en la tarde. ¿Cómo caminaba? Generalmente descalzo, como los Masehuali, ya que únicamente los miembros de las clases superiores de los aztecas usaban lo que se llamaba los caclis, que eran las sandalias confeccionadas con fibras vegetales o pieles. Esta es una suposición porque nadie lo vio caminar con zapatos o sin zapatos, con sandalias o sin sandalias, así que se supone que como tenía un nivel social más bajo, por esta razón, caminaba descalzo. Para protegerse del frío de la madrugada, utilizaba una manta que se conoce con el nombre de tilma o ayate. ¿De qué era? ¿De seda? No. ¿De algodón? Tampoco. Estaba tejida con fibras del maguey cactus, típico de la región, porque el algodón
era solo usado por los aztecas más privilegiados. Así que también la forma de cubrirse nos habla de que era una persona de clase económicamente baja. Sin embargo, durante una de sus caminatas, que solían tomar unas 3 horas y media a través de pequeñas montañas y poblados, tuvo el 9 de diciembre la primera aparición de la Virgen. Y aquí tengo que decirte qué día de la semana era. Era sábado. ¿Por qué? Porque acuérdate que el sábado y el domingo Juan Diego iba a Tlatelolco. Sábado 9 de diciembre de 1531. ¿Cuántos años tenía Juan Diego? 57. ¿La Virgen se le apareció únicamente ese día? No. Se le apareció el sábado 9, el domingo 10 y el martes 12. A ver, ¿cuántas apariciones fueron en total? Bueno, fueron 3 días. ¿Pero cuántas apariciones? 5. A ver, padre, ¿cómo está? Como que en 3 días 5. Claro, la primera vez se le aparece la Virgen a Juan Diego y lo manda con el obispo. Juan Diego va con el obispo y como es sábado, el obispo le dice, mira, para escucharte tranquilamente regresa mañana porque ahorita estoy preparando todo lo del domingo. Así que aquel sábado Juan Diego regresa con la Virgen y ¿cuántas apariciones llevamos? 2. Como el obispo le dijo que regresara el domingo, Juan Diego va directamente desde su casa, ya la Virgen no se le aparece ahí en el Tepeyac, va desde su casa con el obispo, habla con el obispo y el obispo le dice, ay Juan Diego, lo que me dices realmente está muy extraño, si realmente es una señora importante o la Virgen la que te pide esto, dile que te dé una prueba. Juan Diego, después de escucharlo el domingo, regresa a el Tepeyac y ahí le dice a la Virgen, fíjate lo que me dijo el obispo, me pidió una señal. Así que de esta manera encontramos ya una nueva aparición. Entonces, ¿cuántas llevamos? Llevamos 3 apariciones, 2 el sábado y una el domingo. La Virgen le dice, Juan Diego, no te preocupes, yo le voy a mandar la señal al obispo, ven mañana lunes y te voy a dar la señal. Pero lamentablemente Juan Diego no fue el lunes. Dejó a la Virgen, como se dice popularmente, plantada, pero no por una mala actitud, sino porque el domingo, cuando llegó a su casa, encontró a su tío Bernardino muy enfermo y tuvo que quedarse a cuidarlo todo ese tiempo. Y como el lunes el tío seguía enfermo, Juan Bernardino no solamente la noche del domingo, sino el lunes lo siguió cuidando. Juan Diego entendió. ¿Quién es más importante ahorita? Bueno, mi tío que está enfermo. Y precisamente ya el martes, muy de madrugada, el tío se empezó a poner tan enfermo que Juan Diego pensó que iba a morir y por lo tanto fue a Tlatelolco para pedir a un sacerdote que fuera con su tío a darle el sacramento de los santos óleos y lo confesara. Así que Juan Diego va por el Tepeyac, pero ahí dice, estoy de carrera, me urge llevar al sacerdote, así que si se me aparece la niña hermosa, me va a distraer y a esto es una urgencia. Así que Juan Diego lo que hace es le da la vuelta al cerrito, por donde ahora está el pocito, y piensa, no me va a ver la señora, pero ahí se le aparece la Virgen y le dice, Juan Diego, ¿qué es lo que te espanta? No estoy yo aquí, que soy tu madre, tu tío está sano. Quiere decir que la Virgen en ese momento se le había aparecido a su tío y lo había sanado. Una aparición importante, no a Juan Diego, pero sí una aparición a el tío. Juan Diego, entonces, ¿cuántas apariciones llevamos aquí hasta ahorita? Llevamos, ¿cuántas? 2, precisamente acuérdate, el sábado, ¿no? Una el domingo, llevamos 3 apariciones. Bien, precisamente en este día que es martes, la Virgen se le aparece entonces en el cerro del Tepeyac y ahí le dice, súbete al cerro por la señal que voy a utilizar para mandarle al obispo. Juan Diego sube por las rosas y cuando baja,
se le aparece la Virgen nuevamente en una quinta aparición. Juan Diego piensa que las rosas son la señal para el obispo, lleva las rosas ante el obispo en la calle actual de Moneda, ahí vivía el obispo, en el palacio del ex arzobispado, así se llama ahora, extiende la tilma y cuando las rosas bajan, ahí aparece la Virgen, pero ya no como la había visto Juan Diego, sino aparece ya en la tilma, por lo que apariciones así tal cual, como la veía Juan Diego, serían precisamente 5 apariciones. Y en esta última aparición, pues que fue el 12 de diciembre, es cuando la Virgen queda estampada en la tilma. De tal manera que por esta razón la aparición especialmente se festeja el 12 de diciembre. Aquí continúa adelante. Después del milagro, ¿qué pasó? Bueno, después del milagro, la imagen donde queda, se queda en la casa de Fray Juan de Zumárraga. Juan Fray de Zumárraga, recuerda, vivía en la calle de Moneda, visita ese lugar. En la calle de Moneda es la que está a un lado de Palacio Nacional, del lado izquierdo, viendo el Palacio Nacional de frente, y ahí vas a encontrar unas casas importantes. Una casa importante casi está en la esquina, es donde estuvo la universidad. Y la siguiente, el edificio importante, es precisamente llamado Palacio del Ex Arzobispado, porque ahí vivieron los obispos durante mucho tiempo. Ahí es donde se apareció la Virgen y mucha gente por eso le llama a ese lugar la calle del Milagro. Fray Juan de Zumárraga se quedó con aquella imagen, se dio cuenta que era algo importante, que era una tela bastante delicada y para cumplir la petición de la Virgen, evidentemente que se tardaron algunos días, semanas, meses, hasta que en el Tepeyac se construyó una primera capilla, después vendían otras más, y en esa capilla, llamada actualmente Capilla de Indios, se colocó la tilma, primero sin ninguna protección, de tal manera que es milagroso que la tilma haya llegado hasta nuestro tiempo sin ninguna protección. ¿Qué es lo que pasó con Juan Diego? No podía dejar la imagen sola, así que le dejó todas sus cosas a su tío Juan Bernardino y se fue a vivir junto a la capilla en un pequeño cuarto que fue su casa hasta el momento de la muerte. Y mientras estaba ahí Juan Diego, ¿qué es lo que hacía? Llegaba toda la gente y Juan Diego les contaba toda la historia de las apariciones. Y aquí viene una pregunta muy importante que me hacían: oiga, padre, ¿por qué la Virgen se le apareció a Juan Diego y no a otra persona? Porque la Virgen quería que los indígenas conocieran su amor. ¿Y cómo era la mejor forma de que un indígena conociera el amor de Dios? Que otro indígena se la contara. Y si Juan Diego, con su lenguaje, con su manera especial indígena de hablar, podía llegar más fácilmente a los indígenas, precisamente por eso. Y Juan Diego, lo más probable es que no supiera escribir, sino él hubiera escrito esto, pero ¿para qué lo escribía? Si estaba ahí en ese lugar contándole a cada persona con gran alegría lo que había pasado, con todos los detalles, contestando las preguntas, así que ¿para qué escribir? Porque de repente alguien dice: ¿y por qué no lo escribieron inmediatamente? ¿Para qué escribir algo que estaba vivo, que se iba pasando de voz en voz, en voz, en voz? Ya después, más adelante, Valeriano escribió estas apariciones, pero Juan Diego hablaba todo el día, todos los días de ellas. Hasta que, lamentablemente, pues Juan Diego, como todos los seres humanos, murió el 30 de mayo de 1548, cuando tendría aproximadamente 74 años. Así que ahí termina la vida terrena de Juan Diego y, lamentablemente, la canonización de Juan Diego va a tardar mucho tiempo por cuestiones quizás, como toda la gente lo consideraba ya un santo, decían: pues si la Virgen se le apareció, ¿qué más? Pero, sin embargo, para seguir el protocolo y convertirlo en un santo formal, etc., entonces se hicieron los trámites y el 31 de julio del año 2002 fue canonizado en la Basílica de Guadalupe por Juan Pablo II, que vino a México para esta celebración.
Y la fecha de su fiesta, como ya te dije, se eligió tomando en cuenta la primera aparición. Y yo en este sentido tuve una gran alegría, porque me tocó componer el himno para cuando Juan Diego fuera entronizado, cuando entrara su imagen, y compuse este himno en náhuatl y en español, tomando una parte de la Sagrada Escritura que dice: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae la buena nueva. ¿En qué me inspiré? Bueno, en los profetas del Antiguo Testamento que llevaban la palabra de Dios, pero también en esos pies descalzos quizás de Juan Diego que iban corriendo por las montañas, ¿verdad? Para llevar la buena nueva. Al obispo se me apareció la imagen, la buena nueva a la Virgen. Ya me escuchó el obispo y quiere que una prueba por acá, para acá, corriendo. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero. Juan Diego fue el mensajero de la Virgen que trae la buena nueva. Pero también pensé en ese Papa Juan Pablo II que llegaba ya a México cansado, doblado por el peso de los años, por la enfermedad, por las consecuencias de ese balazo que recibió un 13 de mayo allá en la plaza de San Pedro, y pensando en que los pies de Juan Pablo II habían recorrido tantas partes del mundo llevando la buena nueva. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae la buena nueva. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae la buena nueva. Bueno, con esta voz garraspienta, como se dice, una voz mala, no se oye bonito, pero puedes escuchar buscando en mi canal de YouTube la música de entronización, que fue con un coro de 300 personas, orquesta, y la voz de Ramón Vargas, este tenor excelente, y vas a decir, ¿estuvo bonito? Claro que sí. Así que bueno, he respondido a las preguntas de ustedes que querían saber algo más de Juan Diego, y solamente terminaría diciendo, ¿hay un retrato de Juan Diego? En realidad no. Hay pinturas que lo representan incluso con barba, como si fuera español, y yo creo que no. Juan Diego habrá sido de barba muy escasa porque los indígenas no tenían barba amplia, y hay otras donde lo representan en una forma muy particular porque a los indígenas que se convertían a veces les ponían así el corte de cabellito, solamente así el flequito y unos como colitas que les crecían a los lados, y de esta manera, tanto en pintura o en escultura, a veces así encontramos a Juan Diego. Pero a mí no me interesa cómo haya sido físicamente Juan Diego. A mí simplemente me interesa saber que la Virgen lo eligió, con eso es suficiente, por su humildad, por su espíritu de servicio y seguramente por muchas cosas más que no sabemos. Que Dios les bendiga, pónganle like al video y compártanlo con sus seres queridos.